Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un tema del que seguramente usted ya ha escuchado porque ha generado una enorme polémica en la opinión pública, enorme polémica en las organizaciones sociales y una actitud inevitablemente defensiva del futuro gobierno, que es el tema de la Guardia Nacional. A ver, Luis Daniel, ¿por qué se ha generado esta polémica? Bueno, entre otras cosas, tendríamos que comenzar por el diagnóstico, y el diagnóstico me parece que en este punto por lo menos es acertado. Es decir, efectivamente en México tenemos un grave problema de violencia, en donde tenemos más de 250,000 personas asesinadas, tenemos más de 40,000 personas desaparecidas, nuestras policías locales se encuentran capturadas o colapsadas, tenemos a los militares ya en las calles desde hace 10 años y esto no ha generado ningún avance por lo menos para evitar que esta violencia se reproduzca. Entonces, sí estamos en una situación extraordinaria de violencia, eso es cierto, sí tenemos unas cifras de violaciones a derechos humanos con la desaparición y la tortura como práctica generalizada y tendríamos que tomar también en consecuencia pues algunos resultados o algunas acciones que también sean extraordinarias. El punto es que crear una Guardia Nacional, tal como lo están proponiendo en este momento, es mantener la misma política de seguridad, es decir, militarizar al país, mantener militarizado al país como se ha hecho. Porque ellos dicen que no. El gobierno gobierno dice que no lo es. Mira, aquí es muy sencillo, si camina como pato, si nada como pato, ¿no? Si grazna como pato, me parece que claramente son militares en las calles con funciones además policíacas y de investigación en términos de delitos. Y lo es por lo siguiente, no solamente por el hecho de que finalmente el grueso de las personas que van a conformar esa policía van a venir por un lado de la Secretaría de la Defensa Nacional y por el otro lado de la Secretaría de la Marina. No es solamente por ese hecho que es el más obvio y el más evidente y el más inmediato. Lo es porque el mando de ese cuerpo va a estar en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Marina y no en la Secretaría de la Seguridad Pública. Okay. El mando no va a ser civil, va a ser un mando militar. Las reglas de disciplina van a ser reglas militares, las reglas de entrenamiento van a ser reglas militares, ¿no? Entonces, pues claramente de lo que se trata es de mantener otra vez a los militares en las calles. Hay voces que han dicho que esto también implica una suerte de descalificación e incluso de desprecio a la Policía Federal que tenemos. Y hay quien ha dicho que hay ahí cosas que vale la pena rescatar y que por ahí se pudo haber construido la política de seguridad. ¿Qué diríamos de esto, Sandra? Yo creo que lo primero que hay que decir es que mucho de la parte del diagnóstico que hace y con el que podemos estar de acuerdo tiene que ver con la intervención de los militares. Okay. Entonces, que justamente el hecho de que estén los militares en la calle y permanezcan los militares en la calle, lo que hace es que permanezca ese diagnóstico que se trata de debatir. O sea, es parte del, del problema. Exacto, es parte del problema y es reproducir el problema. Exactamente, es reproducir el problema. Okay. Y esto, la salida en realidad es cómo capacitamos y cómo hacemos fuertes a las policías. Sí, por supuesto a la Policía Federal, pero también a las policías estatales y a las policías municipales. Y de eso no tiene nada el plan de seguridad, ni tampoco se ve o se vislumbra que exista alguna estrategia de fortalecimiento a policías civiles. Al contrario, todo se hace a partir de militarizar a la policía y utilizar una estructura militar para ir acabando paulatinamente con lo que quedaría hoy de lo que existe como policía civil. O sea, tú dirías de plano es el desmantelamiento de las instituciones civiles de policías para la militarización plena. Sí. ¿Cómo explicarlo, Luis Daniel? Porque además una de las promesas de campaña del futuro gobierno y en concreto del presidente electo es que se revertiría la estrategia de seguridad, que se terminaría, lo dijeron con esos términos, con la militarización y que se buscaría fortalecer a las instituciones civiles para recuperar la paz. Es buena la pregunta porque en realidad me parece que se trata de un problema mucho más amplio, ¿no? O de un plan mucho más amplio. Es decir, hay que leer lo que está sucediendo ahora con la Guardia Nacional, con este Plan Nacional de Seguridad y Paz, sumando al menos 2 o 3 cosas más. Tendríamos que sumar, por supuesto, lo que sucedió con la ley orgánica de la Fiscalía, que fue lo que finalmente aprobaron, que fue lo que se negaron a aprobar. Y por otro lado, también tendríamos que sumar lo que sucedió, el debate que se está dando con la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Porque lo que miramos en este conjunto de leyes es un proceso, por ejemplo, en la ley orgánica es un proceso de centralización y además de securitización, para utilizar esta palabra, no se me ocurre alguna en español, pero de proceso de darle prioridad a la política de seguridad y a la política militar con respecto a lo que sucede en el país. Entonces, si miramos la ley orgánica, por ejemplo, lo que tenemos la ley orgánica de la Administración Pública Federal, lo que sucede ahí es que a la Secretaría de Gobernación se le quitan muchas de las funciones que tenían en términos de político y se la pasa a la Secretaría de la Seguridad Pública que están creando. Es decir, lo que tiene que ver con cómo vamos a generar una política interna, en realidad se maneja bajo una lógica abiertamente policíaca. Y peor aún, la competencia que tenía que ver con la política de seguridad, que correspondería a la Secretaría de Seguridad Pública, se la pasas a la Sedena y a la Marina, es decir, la Secretaría, lo que tiene que ver con seguridad pública, lo
desmilitarizas. Entonces lo que estamos mirando es ese como apuesta, digamos, por un lado a la centralización y por otro lado, por supuesto, a pues tener una ofensiva más dura, digamos, con la política interna, con lo que tiene que ver con la política interna. De la mano de eso, solamente para sumar a la ley orgánica de la Fiscalía, tienes una Fiscalía en donde se niegan a hacer reformas constitucionales para no crear una Fiscalía autónoma. Entonces tienes una debilidad en los controles. Ese es el proceso que tenemos hoy en día. De eso, detengámonos un segundo en este segundo de la Fiscalía, porque en efecto lo que dijo el nuevo gobierno es no queremos reformas constitucionales y por lo mismo no se va a tocar el 21, el 102, el 73 y el 116 para dotar de plena y verdadera autonomía y para construir a la Fiscalía General de la República. Y ahora en este plan vienen un paquetote de reformas constitucionales necesarias para poder crear la Guardia Nacional. ¿Qué decir de esto mirando el tema de la Fiscalía, Sandra? Bueno, en primer lugar, que en realidad debilita a la Fiscalía o debilita la función de la Fiscalía porque le otorga a esta Guardia Nacional facultades de investigación y de apoyo a la Fiscalía. Pero además se pierde una oportunidad que realmente es una oportunidad histórica de fortalecer una Fiscalía que vaya creando oportunidades en un periodo de tiempo de fortalecerse y de generar facultades, capacidades de investigación mucho más fuertes y a cambio de esto, lo que se hace es una reforma constitucional, sí, para dotar a la Guardia Civil y debilitar las instituciones autónomas que podrían dar un cambio tanto en la materia de prevención como en la materia de investigación de los delitos, que al final es parte de lo que el propio plan de seguridad asume como un problema de diagnóstico y en lugar de darle a la institución que le corresponde, se lo da a otra autoridad. O y sea, eso es una pérdida total de oportunidades. Ya no le vemos tampoco mucho sentido entonces a la Fiscalía tal como va a estar. Pues parecería que no, porque está dándole el mayor peso posible a un órgano que estaría centralizado en presidencia y con autoridad militar, mientras que todas las otras autoridades, en este caso la Fiscalía, empezaría un proceso de debilitamiento porque dependerían mucho de lo que investiguen los policías militares. Continuaría el desmantelamiento, ¿no? Porque ¿sí? ha sido así. ¿Qué hubieras dicho si estas decisiones las hubiera tomado un gobierno de derecha? Bueno, exactamente lo mismo que digo ahora. Esto no es contrario a la consolidación de un modelo democrático, es contrario a la consolidación de un Estado democrático de derecho, es contrario. Nosotros necesitamos construir paz, pero no cualquier tipo de paz, ¿no? Sino una justamente que nos permita garantizar los derechos humanos de todas las personas. No podemos hacerlo por esta vía. Diría exactamente lo que estoy diciendo ahora, ¿eh? Y solo quería sumar una cosa más al problema de la Fiscalía. El gobierno electo, cuando por un lado les dice a la serie de personas y organizaciones que trabajan en Fiscalía que sirva o que forman parte de su todo colectivo. este colectivo de organizaciones civiles que es muy amplio, ¿no? Son tres, ¿no? Es Fiscalía que sirva, Vamos por Más y Seguridad sin Guerra. Sin Guerra. Okay, pero sí. cuando les dice no vamos a hacer reformas constitucionales y el argumento era porque no tenemos la mayoría para hacerlo, uno puede aceptar y en consecuencia sigues trabajando con lo que hay, vamos a sacar la ley orgánica lo mejor posible que se pueda, la ley orgánica de la Fiscalía. De la Fiscalía, ¿no? General de la República. Pero cuando unas semanas después resulta que cuando lo que me interesa es militarizar el país y para eso sí tengo la mayoría para sacar una reforma constitucional, te conviertes en un interlocutor poco válido, ¿no? Pierdes la confianza de interlocución, ¿no? El gobierno lo que está haciendo en este momento es perder la confianza en la interlocución con las organizaciones de la sociedad civil. Y más allá de la parte técnica, que es muy grave, más allá de la parte del proceso de militarización, que es muy grave, perder la capacidad de interlocución cuando todavía no tomas protesta es también muy grave, ¿no? No, sí, sin duda. Sandra, pero en medio de esto, justo la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia, en una decisión ampliamente mayoritaria, decide que la Ley de Seguridad Interior, que había sido aprobada en diciembre del año pasado y que había generado una enorme polémica y que estos mismos colectivos habían denunciado como inconstitucional, pues resulta que sí lo era, que sí es inconstitucional y que de alguna manera con ese pronunciamiento la Corte no solo invalida la ley, sino descalifica la estrategia militar. ¿Qué decir de la respuesta del futuro gobierno de ahora elevar a rango constitucional toda esta estrategia para evitar que pueda ser objeto de un control constitucional? Me parece que ahora sí se da con mayor claridad este fraude a la Constitución que decía el ministro Saldívar. ¿Cómo modifico, utilizo la Constitución para que pueda responder a mis objetivos y entonces no se convierta en el parámetro que debe ser la Constitución? Y eso ya lo que me parece es que daña directamente a la conformación del Estado democrático de derecho. O sea, ya va más allá de solamente una cuestión de seguridad pública o de seguridad interior o de algunas normas de derechos humanos. Lo que está dañando es cómo nos entendemos como Estado.
porque si yo puedo modificar la Constitución o puedo tratar de modificar la Constitución para que se acople a mis intereses en el momento en el que yo quiera, entonces ya no hay un Estado de Derecho, ya no hay un Estado que responda a una legislación, que responda a una ley, sino que va a responder necesariamente a los intereses de un cierto grupo de poder. Y me parece que ahí hay un grave peligro, ¿no? Un grave peligro en tratar de hacer esto por vía de la reforma constitucional. La segunda cosa que esto que va a traer, digamos, más en términos jurídicos, es dónde quedan las restricciones constitucionales. Si la discusión de las restricciones constitucionales que había planteado la Suprema Corte de Justicia en cuanto a que si estaba en la Constitución, entonces ya no importaba qué pasaba con los tratados internacionales, me parece que es algo que se va a tener que replantear. Que si la Corte es consistente consigo misma en cuanto a la resolución respecto a la Ley de Seguridad Interior, va a tener que replantear sus posicionamientos respecto a las restricciones constitucionales. ¿La Corte puede, Luis Daniel, siendo esto que dice Sandra, eventualmente conocer de esta reforma constitucional y decir algo así como que la reforma constitucional es no constitucional o inconstitucional? Va a ser un debate bien interesante, porque lo tuvimos ya hace muchos años, me parece que era 2002, 2003, cuando se dio la marcha por el color de la tierra, que encabezada por el Ejército Zapatista, en donde también ellos estaban diciendo que la modificación constitucional era contraria a los parámetros establecidos en la propia Constitución, y en ese momento la Corte dijo, nosotros no somos competentes para conocer de reformas constitucionales. Pero tiempo después vino la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Jorge Castañeda, en donde decía, no, tienen que conocer también de reformas constitucionales, porque si no lo que se pone en peligro es el derecho del debido proceso. Si ustedes me dicen, ni el órgano más importante en términos jurisdiccionales, que es la Suprema Corte, no es competente para conocer de las reformas constitucionales, entonces lo que hacen es que dejan en total estado de indefensión a las personas que se sienten vulneradas por esa reforma. Entonces, yo diría que claro que es competente, porque si no pasa justamente eso, lo que sucede allí es que dejas en total estado de indefensión a las personas cuyos derechos son violentados por esas reformas constitucionales. Pues interesantísimo, porque eso supondría que eventualmente las y los ministros de la Suprema Corte tendrían que pronunciarse sobre la validez, déjenme decirlo así, de esta creación de la Guardia Nacional que tendrá lugar en estos días. Vamos un corte y volvemos, porque lo que quiero es que también me ayuden a analizar cómo ven el proceso legislativo en este tema, es decir, qué creen que vaya a pasar en las cámaras y qué creen que vaya a pasar en las legislaturas de los estados, porque siendo reforma constitucional se requiere también de la aprobación de al menos la mayoría más uno de las entidades federativas, de las legislaturas de los estados. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos aquí en Observatorio Cotidiano hablando de la Guardia Nacional. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, estamos analizando la polémica que se ha generado en torno a la decisión de crear una Guardia Nacional bajo, digamos, el mando de los militares, que para algunos constituye una perpetuación de la estrategia de la militarización en México, mientras que desde el gobierno, desde el futuro gobierno, leía al diputado Mario Delgado diciendo, esto no es para militarizar, sino todo lo contrario, ¿no? Una cosa un poco difícil de explicar, pero bueno, yo les preguntaba precisamente la sede legislativa. La sede legislativa, ¿cómo la vislumbran? ¿Qué ven que vaya a pasar ahí? ¿Va a pasar, digamos, como aplanador en un fast track, como se dice, o ustedes creen que va a haber un verdadero debate legislativo? Luis Daniel. Bueno, mi sensación es que va a ser aplanadora. No sé, me imagino que se animaron a presentarla y a echarla a andar porque ya hicieron sus cuentas, ya contaron los votos que tienen tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y legislaturas de estados también. Y mi sensación es que saben que tienen la mayoría y por eso se animan a presentarla. Y yo creo que la van a presentar rápido, porque parte del problema que sí tiene el gobierno electo es que generó muy altas expectativas y saben que es que van a tener que echarlas a andar muy rápido, ¿no? Porque la luna de miel que tienen puede durar 6 meses, tal vez 8, no mucho más. Está durando con ciertos sectores. Ahora está durando poco, ¿no? Con ciertos sectores, porque hay que decir que en otro lado aumenta popularidad también, sí. Hay que decir. Entonces ellos querían tener todo perfectamente listo a partir del cuando digo perfectamente listo me refiero a todas las reformas constitucionales, las reformas legales y el equipo con el que quieren empezar a trabajar a partir del 1 de diciembre para que cuando toman protesta en realidad arrancan, incluso ya no sé si tiene sentido discutir el Plan Nacional de Desarrollo y demás, porque ellos ya lo tienen previamente elaborado para echarlo a andar y tener, primero tener como elementos que poder decir en los primeros 100 días, pero después también cuentas que dar en el primer año de gobierno. Entonces, mi impresión es que ya tienen los votos contados y que por eso se animaron.
¿La tuya, Sandra, igual? Sí, coincide. O sea, no vislumbras un debate legislativo. El debate se va a dar en opinión pública. No un debate a profundidad. Probablemente hay algunas voces en el legislativo que hagan, que pongan claridad sobre la discusión, pero no creo que exista un debate a profundidad sobre el tema. Estamos, digamos, en contextos de nuevos de hegemonía, digamos, política. Luis Daniel, a ver, esto hubiera sido el sueño de Calderón y de Peña Nieto. Sí, el sueño, sí. Calderón yo creo que debe ser hoy el hombre más feliz de ver lo que se está aprobando. ¿Cómo ven a los partidos hoy opositores? Es decir, aunque tienen bancadas muy pequeñas, están muy fracturados en su interior, pero ¿cómo ves que se vayan a posicionar frente a este tema? Porque en uno de estos la cargada es total, porque pues esta ha sido la estrategia que han venido impulsando PAN, PRI y ahora Morena. Bueno, es que es parte de lo que yo estoy previendo, es decir, no me parece que la oposición se vaya a comportar como tal. Sin embargo, a ver, hay un dato interesante. En comisiones, por lo menos cuando se discutió la ley orgánica de la Fiscalía, bueno, de una locura, porque entonces tenías allá la oposición, es decir, al PAN y sobre todo a muchos de los senadores del PRI, diciendo que era necesaria la reforma constitucional, que habría que darle autonomía al fiscal, que cuáles serían las características, es decir, diciendo todo lo que Fiscalía que sirva venía diciendo en los últimos 2 años y que ellos se habían opuesto, y ¿no? Que ellos se habían claro, y que sí, se habían abiertamente opuesto. Pero bueno, por lo menos veías que echaban a andar, pues que se estaban convirtiendo en una oposición con argumentos lo suficientemente sólidos para pensar otra vez, no en cómo posicionamos nuestros intereses, sino en cómo creamos instituciones independientes que funcionen para tener un sistema de justicia efectivo, ¿no? Entonces, por lo menos ahí miramos eso, pero la realidad es que en términos partidistas están pues prácticamente colapsados. Entonces, y bueno, y además Morena claramente tiene la mayoría, y cuando un partido tiene una mayoría y está por entrar al gobierno, no es necesariamente, no está mal necesariamente que la utilice, pues finalmente para eso la conseguiste, ¿no? Claro, para eso es. Entonces acá más bien lo que tendríamos que debatir es qué es lo que tendría que estar votando efectivamente Morena. Y me parece que tienen una coyuntura que es histórica y que no sé si no se la han explicado bien o si ellos no la tienen tan clara, porque tienes por un lado, te animas a volver a crear una secretaría que había sido, ¿no?, extinta, la Secretaría de la Seguridad Pública, que parte de cero. En la medida que parte de cero uno supone que no está capturada, que van a ser elementos nuevos, etcétera, etcétera. Y tienes por el otro lado una oportunidad también histórica de crear una fiscalía que efectivamente sirva, que quites a todas las personas que no estaban funcionando, a todos los policías que habían sido y ministerios públicos que habían sido capturados, contratar nuevos, prepararlos, etcétera. Es decir, tienes la posibilidad de reconstruir desde sus cimientos las dos principales instituciones civiles, por supuesto, que generan un sistema de justicia. Y la desaprovechas. Y en lugar de tomar esa oportunidad y llevarla justamente al extremo, que nos va a tomar años, 4, 5, no sé cuántos, pero seguramente nos va a tomar años, en vez de tomar esa oportunidad, lo que haces es mantener la misma estrategia anterior, mantener a los militares en las calles, y no solo a los militares en las calles, que es la forma más rápida, más fácil de decirlo, a los militares haciendo la investigación de inteligencia, haciendo la investigación de delitos. Te lo pregunto a ti, antes de ir, porque sé que le quiero preguntar a Sandra, ¿tú crees que en esta discusión jugó un papel en las Fuerzas Armadas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, el gran problema con las Fuerzas Armadas es que muchas veces se dice que ellos en realidad no quieren estar en las calles, y seguramente la gente de tropa no quiere, y hay muchos que están teniendo muchos problemas en varios sentidos, no solo porque se sienten amenazados, se tienen que alejar de sus familias, las jornadas se están haciendo más complicadas, etcétera, etcétera. Pero en los mandos superiores, ahí yo no me queda claro que ellos quieran regresar, que quieran tener una salida progresiva de las calles. Tienen mucho más poder, tienen mucho más presupuesto, y lo que se hace cuando los haces además permanentes, cuando es permanente la intervención de las fuerzas militares, es que les entregas más poder. Entonces, una salida progresiva, esto no solamente es contrario a una salida progresiva, lo hace mucho más complicado. Sí, o sea, pierden, digamos, si viene el repliegue, y ganan si se crea la Guardia Nacional. Totalmente. Sandra, pero yo te quería preguntar, porque eres experta en esto, la dimensión internacional del asunto. Es decir, ¿qué esperas tú? Porque ahora los abogados y abogadas hablan de la convencionalidad, que es la utilización de los instrumentos internacionales como mecanismos para, entre otras cosas, valorar la validez de reformas, como en este caso constitucionales, pero además hay organismos internacionales y además hay organizaciones internacionales que no son instituciones, digamos, con autoridad, pero que son instituciones muy relevantes al crear opinión pública. Me parece que la visión internacional es muy clara a decir no a la militarización, no a tener policías militarizadas, aunque digamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana no es absolutamente certera en decir nunca se pueden utilizar, deja abierto un margen de excepcionalidad para que esto pueda suceder. La existencia de una Guardia Nacional no es un margen de excepcionalidad, es permanente. Y
lo interesante también de este momento es que distintos organismos de Naciones Unidas, distintos relatores, grupos de trabajo, pero también la Comisión Interamericana y varios órganos de Naciones Unidas se han pronunciado ya de manera muy reiterada y en últimas fechas respecto a la importancia de sacar a los militares de manera paulatina de las calles. Entonces, por supuesto, va a venir un proceso de presión internacional muy fuerte. Ahora, ¿cómo construimos desde dentro los casos y las formas de poder llevar esto a sede internacional para poder regresar? Eso va a ser todavía un proceso que hay que replantearnos en este momento, ¿no? Y que va a llevar mucho tiempo, algo de tiempo. O sea, porque estas son decisiones que al final, conforme se van afirmando, pues van dejando, digamos, secuelas a lo largo de los años. Exactamente, pero que también le abre la puerta, insisto, a la Suprema Corte de Justicia para que asuma que la Constitución ya es un texto que no solamente es lo que está escrito ahí, sino que tiene una incorporación mucho más amplia de tratados internacionales y de jurisprudencia internacional y que bueno, tome esa relevancia para poder observar las acciones de los distintos órganos al interior del país. Interesantísimo el papel de la Corte y entonces regreso a la Corte con una pregunta muy concreta. Van a cambiar 2 ministros, uno ya en estos días y además un ministro, digamos, con una visión claramente pro derechos, ¿no? El ministro José Ramón Cosío, y una ministra en el mes de febrero, si no me equivoco. ¿Qué vislumbras ahí? Porque se vuelven piezas clave para la toma de decisiones en este órgano de control jurisdiccional. Bueno, habría en realidad que pensar a la Corte por lo menos en 2 puntos distintos. El primero, la Corte efectivamente determinó que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, pero nuestra Corte es una Corte muy política y muy estratégica, es decir, determinó que una ley era inconstitucional cuando ya no le era funcional a ninguno de los actores políticos relevantes. Es decir, quedas bien, ¿no? Porque pues en realidad a nadie le interesa, cuando además el presidente actual ya está de salida, que fue el que impulsó esa ley, ¿no? Al presidente que está de llegada en realidad eso no le interesa porque él va por otra estrategia que es totalmente distinta y es peor incluso, ¿no? Que es esta Guardia Nacional. Entonces en ese sentido fueron muy estratégicos. Pero no lo sabían, ¿no? ¿Sí? No sabían que venía la propuesta. Mira, es rarísimo porque por ejemplo tienes la primera votación el martes, anuncian la Guardia Nacional el miércoles y el jueves ellos concluyen la votación. En fin, no quiero ser sospechosista, ¿no? Pero incluso cuando ya miras cómo se acomodaron las piezas, la cosa te deja sospechar por lo menos un poco. Pero no solo eso, sino que cuando miras además los argumentos que vierte cada uno de los ministros de por qué esa ley es inconstitucional son argumentos totalmente distintos. Algunos que van desde la forma, ¿no? Que la forma en que se aprobó, por ejemplo, en las comisiones, cómo llevó a cabo el proceso legislativo. Otros ministros, como el ministro presidente, que decía, en realidad, yo estoy casi de acuerdo con la ley, pero si dejamos sin funcionamiento algunos de los artículos, lo mejor es tirarla toda, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a mirar específicamente la dirección de los votos de cada uno de los ministros... No había un consenso de las razones por las que la ley era inconstitucional. No es que estén en desacuerdo con que los militares hagan funciones de seguridad pública. No necesariamente están todos en desacuerdo y no hay que pasar por alto que cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad, que es como seguramente llegaría a la controversia correspondiente de la reforma que ahora se... ¿Quién la podría presentar? Esa es una muy buena pregunta. De entrada, por lo menos la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque no estoy seguro de que junten los votos en la Cámara de Diputados y de Senadores para hacer la acción, pero de entrada, por lo menos la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A ver, Sandra, perdón, es que te interrumpa, pero ese actor, ¿qué papel debe jugar en este momento, en esta coyuntura, con estas decisiones, la CNDH? Parece que la CNDH debe de ser muy clara en especificar por qué una Guardia Nacional es violatoria de derechos humanos, recoger, por ejemplo, los argumentos del ministro Gutiérrez Ortiz Mena de establecer que el artículo 21 constitucional lo que establece es una garantía orgánica respecto de que la seguridad pública le corresponde a las policías civiles. Pero lo van a modificar, ahora va a decir otra cosa el artículo 21. Pero existe el principio de no regresividad. Okay. O sea, me refiero a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe utilizar todas estas herramientas que se han ido construyendo a lo largo, por lo menos de los últimos 15 años en México, de recuperar los argumentos internacionales y hacer una presión fuerte, una presión política y una presión jurídica fuerte respecto de lo que están tratando de hacer. ¿El papel de la academia y de la sociedad civil? Acompañar en todos los... ¿Acompañar a quién? Pues a quien se dejen, ¿no? Informar en principio, ¿no? Que es lo que nosotros estamos haciendo, informar porque estas no son las mejores razones, pero no solamente las mejores razones jurídicas, sino incluso en términos fácticos o en términos empíricos. Lo que hemos visto es que en aquellos lugares donde, porque ya tenemos 10 años con esta estrategia, en aquellos lugares donde se despliega a los poderes militares, no solamente no mejoran las fuerzas civiles, sino que muchas veces empeoran. Es decir, de alguna manera cuando tenemos a los
militares en determinadas regiones, se desentienden por completo las fuerzas civiles del papel que les toca. Y entonces ahí baja presupuesto, ahí baja el nivel de capacitación, ahí perdemos incluso la capacidad efectiva de acción de los policías. Entonces no solamente es que se trata de dos planes que van en paralelo, sino que además genera desincentivos, ¿no? Tener a los militares en las calles genera desincentivos para profesionalizar, para capacitar, para consolidar a las policías locales. Eso es lo que tenemos como evidencia empírica con indicadores. Ese es el tipo de información que nosotros podemos dar, ¿no? Y tener una posición crítica permanente si es necesario ante cualquier actor institucional, Sandra. Ante cualquier actor institucional, por supuesto, pero también ante aquellas voces más conservadoras y más desde el autoritarismo que también se encuentran en la sociedad civil, ¿no? Me parece que también ahí tienen que darse debates mucho más fuertes, abrir procesos de deliberación también más amplios, ¿no? Pues va a estar interesante, porque además aquí hay una discusión que también, digamos, es de conceptualización de las cosas. El presidente electo, lo escuchaba en estos días, ha retomado este uso de los conceptos conservador-liberal, ¿no? Para asociar, digamos, ciertas decisiones a cada una de estas dos categorías, que habrá que ver cómo las dotamos de contenido, qué quiere decir hoy ser liberal y hoy ser conservador. Me pareciera que en el caso, por ejemplo, de la Guardia Nacional, ustedes dirían que lo conservador es crearla y lo liberal sería no crearla, y sin embargo quien la está proponiendo es el gobierno que se dice liberal frente a los conservadores. En fin, esto es un berenjenal del que vamos a tener que seguir discutiendo a lo largo de mucho tiempo. Pero déjame cerrar nada más con esto, para decirlo con mucha claridad. Oye, el mayor acto de subversión que tenemos en México es construir la paz. Ese es el mayor acto de subversión. Y la paz no se construye con los militares en las calles. Pues buenísimo cierre. Ahí tiene usted. Esto ha sido Observatorio. Esto ha sido Observatorio Cotidiano. Nos vemos aquí como todos los martes en TV UNAM la próxima semana. Hasta pronto.